Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos dos temas, como de costumbre, en nuestro programa de los viernes, con Ana María, por supuesto, Mujer y Finanzas, con su invitada en esta edición, más adelante en el programa, pero arrancamos hablando de literatura, cultura, historia, y para ello está con nosotros Yalí Javier Martínez, que está presentando este viernes Apuntes de Historia Antigua, Cultura y Derecho. Prácticamente, gracias por estar con nosotros, Yalí, prácticamente es una tesis lo que estás presentando. Podría decir. Porque es decir, vos tenés tu hipótesis y te dedicás a demostrar tu hipótesis en este libro. Así es, pero parte del quehacer científico está orientado directamente a presentarlas, pero las mismas se validan. Por ejemplo, ciertas afirmaciones que realizo las retomo de autores muy reconocidos. Entonces, por ejemplo, como mencionábamos fuera de cámara, que en el caso de Marius Nager y Israel Finkelstein, que sí afirma pues de que ciertos hechos sí ocurren, pero en una época distinta. O por ejemplo, hay temas que son muy debatidos, por ejemplo, en cuanto a si ocurrieron o no, y por ejemplo, y está referenciado, pero el interés directamente es primordial en el sentido de que está relacionado con derecho. Por ejemplo, hay el decreto de Ciro. El cilindro se encuentra en el Museo de Londres. Entonces, ese cilindro, la traducción coincide con lo que se menciona en ciertos libros del texto bíblico. Entonces, lo cual sí acredita que efectivamente ocurrió. Por ejemplo, hay una discusión entre la estela de Esteldán o acerca del nombre, así si se trata de Moisés, porque en el caso de las lenguas semíticas y en el caso del egipcio había ausencia de vocales. Entonces, de que sí es Moshe, Moisés, pero que directamente, pero hay toda una tradición, entonces, que es muy interesante y que no solamente se queda en el ámbito del derecho y las relaciones internacionales, sino que se puede profundizar muchísimo más allá de las leyes, más allá de lo que encasillarlo. Entonces, partiendo de lo que es, directamente son ensayos compilados en una obra, y lo que no es novela, poesía. No es un texto académico que no parto de la postura que lo sé todo, sino de que un aporte. Entonces, desde esa perspectiva, porque puede ser que algún arqueólogo que esté trabajando hoy escribe un paper y dentro de 40 años resulte que hay más evidencia que soporte lo que ya se ha encontrado. Entonces, ya integro fuentes primarias. Las fuentes primarias, entiéndase por evidencia arqueológica, que puedo decir que yo tengo un curso en historia antigua y eso me acredita, porque puede haber algún detractor que diga, pero tu formación es jurídica. Sí, pero realicé un curso de historia antigua específicamente sobre esos temas. Entonces, eso me da como, a nivel académico, cierto... me da el bagaje para realizar ciertas afirmaciones, porque ahora en la época de la posverdad tenemos mucha gente hablando a través de YouTube y generalmente no tiene un título. Y tampoco tienen fundamentos en lo que están diciendo. Simplemente, como se dice popularmente en Nicaragua, son expresiones del diente al labio, al peso de la lengua, diríamos aquí mismo en Nicaragua. Y creo que directamente los jóvenes sí pueden encauzarse, porque por ejemplo redes como TikTok, Facebook, YouTube, no necesariamente tienen que ser vistas de manera negativa, porque al menos mi generación no ha hecho como un rompimiento con la televisión tradicional,
Sin embargo, creo que sería muchísimo más útil para este país directamente si un joven de entre 18 a 28 años directamente se profesionaliza y, por ejemplo, he visto veterinarios resolviendo dudas. Por ejemplo, si tienes un perro y presenta esto, pero directamente tiene un título que lo acredita. He visto abogados, gente de relaciones internacionales, entre otros. Entonces creo que las redes llegaron para quedarse. Sí, no, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros mismos aquí estamos ocupando redes para además de la transmisión al aire, en televisión abierta, estamos también trabajando este programa en las redes. Este programa se transmite en YouTube, para el que quiera verlo en YouTube, ¿no? Para el que le resulte cómodo verlo en YouTube, que esa es tal vez la ventaja de las redes, que no tenés que sentarte a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche este viernes a verlo, porque el tiempo que tenés es el sábado a las 4 de la tarde y a esa hora lo puedes buscar y verlo, además, es decir, a demanda. Esa es una ventaja. Yo lo que te decía es que efectivamente en las redes hay muchas cosas, o en el ciberespacio en lo general hay muchas cosas que son aprovechables porque es una enorme fuente de información y sin embargo también es una fuente de desinformación porque como es de acceso total y absolutamente libre, y no necesariamente tenés que poner un título o acreditar tu conocimiento, simple y sencillamente grabás o publicás, porque podés publicar también. Y el gran problema es que a veces no discernimos entre lo que puede ser cierto y lo que no puede ser cierto. Ahí está el kit del asunto. Por eso te decía, hay gente que al peso de la lengua puede decir alguna cosa, que es distinto a esto, donde vos tenés una serie de referencias bibliográficas y haces una cantidad de citas y buscas las fuentes para sustentar lo que estás diciendo. Es decir, Yalí fácilmente podría decir, la historia antigua es esta, y empezar, y a veces no fundamentarlo. Sí, a eso me refiero el peso de la lengua. Sin embargo, hay información valiosa, importante, que se puede adquirir en las redes. Retomando lo que usted nos menciona directamente, el ejemplo clásico es la Wikipedia a nivel universitario. Sí. Recuerdo que en mis estudios de grado nos decían frecuentemente no utilicen información que encuentren en la Wikipedia. En el caso del inglés, como que es un poco más fiable, pero como una fuente secundaria, solamente para despejar dudas. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, siempre es importante escribir el quehacer académico. ¿Por qué? Porque las ciencias avanzan. Entonces, se plantean postulados, se crean escuelas, pueden pasar muchas, además, es de utilidad. Y también, pues, puede ser que se desarrollan, es toda una industria. Hay una industria que está relacionada, por ejemplo, que no es el caso acá, pero que cabe traer la colación y tiene que ver con la industria audiovisual y específicamente con las novelas. Por ejemplo, puede ser una novela referida ahora que está de tendencia a los superhéroes, y eso está protegido por derechos de autor siempre y cuando sea original y no se cometa plagio. También está los cómics y que han tomado un revuelo. Entonces puede ser que con un mundo globalizado, que entre la audiencia hayan jóvenes que tienen talento para dibujar, para escribir, o incluso puede ser que tal vez en un futuro algún nicaragüense, no sé, escriba el próximo bestseller que se proyecte en los cines a nivel internacional. Entonces creo que para los jóvenes se vale soñar. Claro. Se vale soñar. Entonces, parte de eso directamente, y como se nos menciona a mis alumnos en los grupos de estudio, no sabemos a quién tengo sentado enfrente en los próximos años. Puede ser un abogado
exitoso, brillante en cualquiera de las ramas del derecho, o puede ser que también se dedique o se cambie de profesión y encuentre y sea un brillante arquitecto. Entonces, el objetivo es siempre incentivar a seguir estudiando, seguir investigando, seguir trabajando, porque parte de ese quehacer la sociedad avanza. Estoy totalmente de acuerdo. Todo empieza por sueño. Sí. Todo empieza por pensar, por creer, por imaginar. De ahí los emprendimientos. De ahí los emprendimientos. Es decir, a ver, aquí, no sé, mencioname una marca conocida y yo te voy a decir, eso empezó con una idea. Sí. Nadie creía, por ejemplo, retomando lo que estábamos hablando, que me imagino que se van a familiarizar la audiencia, Stan Lee. Prácticamente él fue el padre de casi todos los superhéroes conocidos de Marvel. Sí, y todo empezó por un joven con falta de acceso y que posteriormente alcanzó cierto éxito y creo que también está el asunto de que, como es, cuando se hablaba en las clases de propiedad intelectual, era el asunto de la protección de los derechos de autor. Le permite, por ejemplo, decirle a sus padres, te puedes dedicar a esta industria, puede ser pintor, puede ser escritor, puede ser historiador, porque directamente va a percibir ingresos de eso. Entonces, esa parte, la parte patrimonial y la parte moral. Entonces, eso es muy importante. Sí. Ok, a ver, apuntes de historia antigua es, ya que mencionaste sueño, es una idea que tenés ya desde hace varios años. Sí. De tus estudios de posgrado. Así es, o de especialización, más bien. Bueno, la verdad es que siempre, sí escribí, durante todo este tiempo he escrito, bueno, pero algunas cosas las boté. Pero todo empieza hace aproximadamente un año cuando una conversación con un colega, quien fue mi docente y a quien le agradezco mucho, me comentaba de que ¿por qué no escribís tu material? Entonces, cuando uno imparte clases, busca información y esa información se va recopilando. Entonces, en determinado momento hay cierta información y hay otra que nosotros ya manejamos, el bagaje de la experiencia que hemos adquirido. Entonces, eso directamente cuando nosotros lo comenzamos a desarrollar, entonces cuando surge esa obra, pero ya tenía nociones, el asunto era sobre qué. Y eso fue hace como un año, pero el inicia con un curso en UNIC hace 10 años. Entonces, ese curso me brinda me brinda la herramienta para desarrollar, para conocer a profundidad, en el cual se me cuestiona argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces, y también un poco de metodología de la investigación, me recuerdo. Entonces, a partir de ahí, porque siempre sentí curiosidad, por ejemplo, algo tan sencillo, como antes de la invención del desodorante que utilizaba. Entonces, ese tipo de preguntas que a veces los padres desincentivan a sus hijos y le dicen, no estés pensando tonteras. No estés pensando tonteras, tal vez directamente está fomentando para un futuro historiador en Nicaragua. Un futuro historiador sobre temas. Entonces, ahí, y recuerdo que no se reían. Mis padres no se reían de ese tipo de preguntas, sino que fomentaban. Y la manera en la que fomentaban era en la cual me regalaban un libro y yo continuaba leyendo. Entonces, al encontrarme con derecho fue como mi pasión, como cuando yo lo describo como cuando uno se casa con la mujer con la que se enamoró y la ve y dice, esa mujer es bellísima. Entonces, cuando pasa eso, es cuando los padres tienen que ser esos consejeros, cuando ya se alcanza
cierta edad se tienen que volver unos consejeros en los cuales, mira, hijo, esta carrera te conviene o esta carrera no va con tu perfil, pero nunca me impusieron. Entonces ahí descubrí, y ese descubrimiento te lleva a decidir qué querés hacer. Y el qué querés hacer está relacionado con la profesión. Esta es la profesión que yo elegí, que me gusta, para esto nací y directamente a esto me quiero dedicar. Ok, ¿te imaginabas publicar un libro como este, de apuntes de historia antigua, cultura y derecho, cuando empezaste a estudiar derecho? Te voy a dejar la pregunta para después de una pausa. Vamos a hacer una pausa en esta edición en la que estamos conversando con Yali Martínez sobre su libro Apuntes de Historia Antigua, Cultura y Derecho. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Yali Martínez, autor de Apuntes de Historia Antigua, Cultura y Derecho. Vos estudiaste Derecho aquí en Nicaragua, en la UCA. Pero te estás metiendo a un tema de historia con este libro. Y este libro, además, vos lo querés para incentivar, especialmente en los estudiantes de Derecho y algunas carreras humanísticas, la curiosidad para que ellos también puedan investigar y no crean que esta es la verdad absoluta, sino que este es el inicio de sus dudas. Dice Yali X cosa, a ver cómo es esto que está planteando Yali, y arrancar de ahí una investigación. Así es. Esa es la idea. Sí. Desde el derecho probatorio, o mejor dicho, desde el derecho, porque del derecho procesal civil está surgiendo una rama autónoma en Europa del derecho probatorio. Entonces, cuando nosotros hablamos directamente de la investigación, hay hipótesis. Entonces una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, pero yo parto de la premisa que estoy equivocado y tengo que probar que mis argumentos son verdaderos. ¿Y cómo pruebo? Con evidencia. Y entonces hay evidencia primaria y hay evidencia secundaria. La primaria sería evidencia arqueológica y autores reconocidos en la materia, y la evidencia secundaria, aquellos que hacen referencia a esos estudios que ya se realizaron. Entonces yo parto de ambas, de autores que ya escribieron papers y de otros que directamente son especialistas, por ejemplo el español, el doctor Parra, o entre otros, o por ejemplo Eva Tobalina, que son doctores en su disciplina, y dependiendo a quién se le pregunte, pueden surgir distintos puntos de vista. Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a un egiptólogo que a un asiriólogo, y no es lo mismo preguntarle a un experto en temas acerca de un sinólogo, para el que no, el sinólogo es el que estudia la cultura de China. Entonces, puede ser que esta persona directamente, una pregunta tan sencilla como decir, ¿dónde inició el lenguaje? Entonces, la persona que estudia la civilización de Egipto va a decir de que en Egipto inició. Si le preguntamos al sinólogo, nos va a decir lo mismo. Y lo mismo ocurre para el asiriólogo. No, pero es que si vos revisas la fuente y comparás, entonces a simple vista es sencillo, pero es muchísimo. Sobre la cubierta hay un iceberg. Hay un iceberg en el agua que directamente está ahí para que el estudiante se aventure, y la verdad es de que la investigación es interesante. Ok. Te pregunté en la parte anterior, y lo había dejado para esta parte, que si habías pensado, cuando empezaste a estudiar Derecho, que ibas a terminar escribiendo un libro sobre historia. La verdad es que no. La verdad es que no, pero
sí me gustaba investigar. Desde la Universidad Veracruzana nos impulsaban a investigar mucho y aprendí de ellos. Bueno, y tengo que decir que siempre fueron proactivos a ese tipo de actividades. Mirna Jiménez, también entre otras autoridades académicas a las que Bertalicia Ramírez, a la cual aprecio muchísimo, que ella es la directora del Departamento de Derecho Romano, en la sede de Jalapa. Entonces, Jalapa, México. Entonces, además la trascendencia que tiene la Universidad Veracruzana es de renombre mundial. Es muy conocida a nivel de humanidad. Entonces, esa trayectoria, esa interacción, entonces me traigo ese bagaje. Ese bagaje cultural que aprendí me lo traigo. No es como que surge, sino que es un proceso por etapas. Es como una escalera. Vamos caminando y después, como parte de un ocaso. El ocaso en el sentido de que nuestra facultad, a medida que vamos envejeciendo directamente, ya van disminuyendo. Ya la misma, no va a ser lo mismo de aquí a 20 años la agilidad mental, tampoco para litigar. Entonces va a ser lo mismo. Pero hay que la cuestión es saber aprovechar los tiempos. En el tiempo en el que estoy, qué recursos tengo, y puede ser que algún joven diga, yo quiero escribir sobre poesía. Empecé a escribir. Tuve una conversación con Elaine Zavala y en la cual en uno de los eventos ella me decía, intentarlo. ¿Qué es lo peor que te puede suceder? Fracasar. Intentarlo. Entonces, yo de vos lo haría. Tenía otro proyecto para ese entonces. Entonces, ella me decía, intentarlo. Mira, y a veces el entorno a uno lo ayuda. Y lo ayuda muchísimo. Los familiares. Pero bueno, me decías que tus padres te empujaron a investigar, a no dejar tus dudas, no echar por la borda tus dudas, sino intentar resolverlas. Sí, realmente nunca se rieron de ninguno de por muy idea, a veces por muy descabellada que fuera la pregunta, nunca te desincentivaron. Sí. Y mi hermana y también mi hermana estuvo ahí para apoyarme. Bueno, no me parece pues, pero si vos lo decís. Entonces, y desde ahí la familia tiene un rol fundamental. Sí. Y las personas que nos rodean también, porque profesionales, porque esa obra no se escribió sola. Conté con el apoyo de Marcelino Macet, que él habla latín y griego. Conté con el apoyo de de Marta Alicia, que ya se jubiló, ella es bibliotecaria en la UCA. Entonces me ayudó con el tema de APA. Entonces, cuando a veces pedir ayuda es un gesto de decir, admiro tu trabajo. Y me honraría directamente que lo revisara. Y en ese trabajo, en ese va y viene, a veces se desvía un poco la investigación y toma otra forma. Y hasta que se consolida el trabajo que tiene entre sus manos. Incluso llegué a mandar un correo a preguntar de información que no sabía. Me encontré en un paper, un correo de un arqueólogo turco y le escribí y le dije, ¿qué información conoce usted sobre este tema? Yo pensé que no me iba a contestar y me contestó, me dijo, mira, hay mucho que decir, entonces te recomiendo este y este documento. Y ahí lo conservo, el correo. Y fue algo que una persona que se encuentra en Turquía, que un experto, que pensaba que no me iba a escribir, y yo le pregunté, mire, fíjese que no encuentro información sobre este periodo histórico y necesito, tal vez, me ayuda, me comparte algún texto que usted conozca. Y Ok,
tal vez para no cometer el mismo error que cometí yo, porque yo te pregunté qué época era la que estaba estudiando en tu libro, pensando que se trataba de historia antigua de este lado del planeta, y resulta que es historia antigua pensando en civilizaciones anteriores a la griega, a la romana. ¿Por qué te metiste ahí a esta, digamos, camisa de 11 varas? El motivo principal reside en que, y lo hemos ido desarrollando poco a poco, nuestra sociedad, y esto no se ha hablado mucho, al menos en el contexto patrio. Nuestro idioma, nosotros utilizamos el alfabeto latino. Y el alfabeto latino tiene una influencia muy fuerte del arameo y a su vez del hebreo y posiblemente del egipcio, dependiendo a quién se le pregunte. En el caso de, específicamente como se trata de leyes, las leyes en Roma, o mejor dicho, las instituciones en Roma no se desarrollaron Roma, cuando ya habían ciudades florecientes en Oriente Medio, directamente Roma, por la época de su fundación, era un grupo de campesinos. Mientras ya había un comercio floreciente, ya había un tipo temprano de escribanía. Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar la institución, el derecho romano y después a Justiniano, y para la persona que estudió derecho es familiar Justiniano, Gallo y otro Ulpiano, entonces directamente, ¿qué es lo que sucede? Hay una atribución que es que europeo. Entonces, desde un punto de vista, y es chocante, por ejemplo, raya casi hasta un delito decir que Roma recibió influencia por parte de Oriente Medio. Entonces, desde esa perspectiva, incluso nosotros lo notamos en el día a día en España, en el cual en ciertas regiones no se reconoce el aporte de la comunidad árabe. Lo mismo ocurre, y lo explica en su libro Orientalismo, Edward Said. Oriente ha sido el hermano menor. Para poner un ejemplo, una vez estuve conversando, cuando estuvimos, yo leí una conversación de un antropólogo en el que decía que el hinduismo como religión es una invención occidental por parte de los ingleses para encasillar a un grupo poblacional y directamente hacerlo más, durante el periodo de la colonización, segmentarlo. Pero realmente hay miles de religiones en la India. Entonces, la palabra como tal, hinduismo, es una invención específicamente, y hay en el repositorio JSTOR, se puede buscar en inglés, información que sí hay, o mejor dicho, que fue una palabra que designaron los ingleses para ese grupo. Entonces, la realidad es muchísimo más compleja. Sí, nosotros estamos acostumbrados a decir los hindúes al referirnos a los ciudadanos indios. Sí. Y los hindúes son solamente una parte de la ciudadanía india o de habitantes de la India y de algunos vecinos, ¿no? Que practican justamente esa religión. Pero estás demostrando o querés demostrar que estas civilizaciones del Oriente son las que le dan, digamos, cimiento. Porque hay que decir, a ver, cuando hablamos de civilización estamos hablando de una organización social, cultural, política, legal, que sería la que le da cimientos a la civilización europea.
retomando su pregunta, sería de la siguiente forma. Retomo los postulados que otros autores ya escribieron, ya firmaron, y solamente los presento. Entonces eso es lo que realizo. O sea, directamente, ¿qué fue lo que dijo? Y dónde inicia, dónde es que inicia y dónde es que termina los postulados de una Roma de una Roma que no recibe influencia. Entonces, en palabras de Eva Tobalina, las raíces de Europa están estrechamente vinculadas con Oriente Medio. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Yalí Martínez acerca de su libro Historia Antigua, Cultura y Derecho, que empezaste a presentar hoy. Hoy en la mañana hiciste la primera presentación de este libro. Sí, así es. Hoy fue el lanzamiento y el costo por ejemplar tiene $12 y posteriormente estoy en el tema de la distribución con librería, pero por ser el lanzamiento entonces serían 12 y posteriormente tendría un costo adicional por... Depende de la negociación con la librería. Más que todo logístico. Sí. Ok. ¿Ya empezaste a hablar con las librerías para este tema? Sí. ¿En dónde distribuirías? Lo estaría avisando a través en fecha posterior. Pero por el momento de forma física y me estaría moviendo a nivel de universidades para lo que es las presentaciones. Actualmente las confirmadas es 10 de la mañana en UNI. Que fue la de hoy. Sí, así es. Y el mismo horario, el día 3 de octubre, pero un conversatorio con las personas que ya leyeron la obra, tienen dudas y quieren entrar en contacto y no solamente quedarnos en cierta posición, sino estar abierto y tener un conversatorio bastante abierto acerca de aquello que pueda surgir. Entonces, ese es el objetivo del día 3 de octubre. ¿En dónde va a ser ese el 3? En la UNI y es abierto. O sea, y además de ser abierto, es gratuito. Ajá, ok. Y después tendrías otras presentaciones, posiblemente en otras universidades. Sí, a través de redes sociales daría a conocer sobre las siguientes presentaciones que van a ser dadas a conocer. Ok. ¿Qué esperas provocar con esto? Bueno, ya lo logré. Pero la pregunta es que si lo van a retomar. Entonces, que no todo está dicho. Y además de eso, que el fin ya está cumplido. Entonces, sobre esa base, directamente que los estudiantes, o mejor dicho, los egresados, hay muchos temas para analizar. Me pongo a pensar que los egresados, o mejor dicho, los abogados recién graduados, podrían analizar temas de interés, al menos en derecho, que no han sido analizados y crear una propia escuela, así como la mexicana o la argentina, de derecho. Y en lugar de seguir consumiendo doctrina, ser nosotros referentes. Tener nuestra propia doctrina. Así es. Ok, en el libro prácticamente estás haciendo retos porque tenés ejercicios y preguntas para el lector. Ejercicios y preguntas acerca de los temas que has abordado en la investigación que realizaste. Como sos profesor universitario, ¿estás dirigiéndote aquí a tus estudiantes? Es más amplio el público, porque puede ser, si nos colocamos hay un público objetivo, sin embargo, es muchísimo más amplio y sobre lo que se ve, hay mucho más que decir.
Entonces está estructurado de cierta manera para ser más amplio. A simple vista puede parecer sencillo, pero se puede leer de muchas maneras. Un libro, por eso es que se llama Apuntes de Historia Antigua, porque directamente son un compendio de ensayos en el que pretenden generar algo en el lector. Y ese algo es que lo invita a seguir estudiando, seguir investigando, seguir descubriendo. Porque al menos la curiosidad humana nos lleva a avance. Una persona se estuvo preguntando cómo es que funcionaban transistores y luego surgieron equipos de cómputo y así. Entonces, en mi caso, el talento que descubrí es que está relacionado con las ciencias sociales y puede ser que alguno tenga una rama en la cual sea especialmente brillante. Hay gente que puede tener habilidades para los negocios. Me decía un asesor empresarial que en el caso de el temor a escribir al menos en temas de negocio es muchísimo mayor porque es un entorno muy cambiante. ¿Y qué pasa si los consejos que yo aporto en mi obra y la persona fracasa? Entonces van a decir, vos lo escribiste. Pero eso es parte del quehacer. Bueno, pero como todos son teorías, imagínate vos, el arte de la guerra, y el arte de la guerra, que es como el libro de cabecera de cualquier empresario, escrito hace bastante tiempo. Y hoy en día tiene vigencia. Es decir, hay cosas que son vigentes o que pueden dar elementos. Ya ves el neoliberalismo, cómo se ha discutido el tema del neoliberalismo, por ejemplo, y si es o no vigente o no, si funciona, si no funciona. Y son teorías, pues, que el mismo socialismo, etcétera. Entonces, la verdad es que con plantear los temas lo único que se hace es hincar la chispa de la curiosidad y querer andar caminos, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de esos asuntos es como que ahora se ha popularizado bastante y a nivel comentaba con algunos conocidos que son cercanos, me decían, ahora cualquiera se vuelve coach. No es lo mismo hablar de un psicólogo que tenga una especialidad en psicología organizacional de una universidad, entonces que alguien que a través de la experiencia que se convierte en coach, porque porque hay que diferenciar, puede ser que alguien se convierta en mentor, pero porque es de una determinada disciplina, pero hay personas que son todólogos y hay personas que no tienen formación y esas personas comienzan a asesorar y luego las personas dicen no me funcionó. Por eso es que los psicólogos que estudian el funcionamiento y eso va al tema de la especialización, entonces puede ser que directamente un profesionista que está capacitado para lidiar con situaciones de estrés y sobre esos temas se ha abordado muy poco en Nicaragua. O sea, una persona que creo que escriba un tema sobre psicología organizacional va a tener trabajo por mucho tiempo, porque las empresas van a decir, bueno, tengo este problema porque se presenta, porque tengo bajos niveles de productividad, sucede que hay altos niveles de estrés, y situándonos en el contexto del entorno jurídico, pocas veces se habla del cuidado y de la salud. Se habla de la salud, del cuidado, pero pocas veces se habla también de aquellos efectos que tiene el estrés. Porque estamos de cara al público y directamente el estrés
tiene consecuencias que pueden ser a nivel de salud. Por ejemplo, pensemos en un abogado penalista que día a día atiende casos como, por ejemplo, homicidio, asesinato. Entonces, somos seres, desde el punto de vista psicológico, somos seres psicosociales. Entonces, ¿no me afecta? No te afecta, pero sí es importante tener y hablar. Y eso está relacionado con inteligencia emocional. Es aprender y saber cómo nos sentimos en el momento y saber gestionar la emoción. Bueno, y aquí ya nos metimos a otras ligas importantes, pero otras ligas. Quiero agradecerte, felicitarte por tu libro, desearte éxito, ojalá logre incentivar la curiosidad y la investigación, el deseo de saber más entre quienes lo lean, especialmente entre los jóvenes, que es público objetivo tuyo, y bueno, es un aporte para el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo no?